la escuela. ¿Qué tal, doctor Benchiaruti? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Gracias por llamar y por estar también presente. Es nuestro trabajo siempre, dar la voz a todos. Así que, bueno, doctor, cuéntenos, o sea, cómo es, digamos, primero, de qué se le acusaba a su patrocinada y cómo lograron su restitución en el cargo. Mire, la verdad que fue una serie de acusaciones más que nada genéricas, pero que apuntaban directamente a lo que es el spot publicitario que ella realizó cuando fue la campaña. Ajá. Hubo entrevistas en donde se le realizaron preguntándole por esas cuestiones y por qué ella realizaba esa propuesta siendo directora, cuando ella en realidad lo hizo siendo candidata y con la debida licencia. Ajá. Así que bueno, eso lo que hizo es activó Cuando todo usted dice, una... perdóneme que que lo Sí. interrumpa, cuando usted dice esas cuestiones que ella dice en el spot publicitario de campaña, son las Sí. relacionadas con su oposición a la interrupción del embarazo. Mire, la realidad es que ellos apuntaron a un spot publicitario que ella proponía una educación sin ideología de género. Sí. Ellos le preguntaron por esa cuestión, eso es lo que decía el spot como tal. Ahora, por supuesto que ella fue una candidata, digamos, con esas características de Provida, Celeste y todo, y bueno, y sabemos que hay una oposición oficialista ahí en lo que es el municipio de San Pedro, y lo cual activó todo un motor de persecución se llevó al ámbito laboral, en Claro. el cual termina una mujer que es candidata siendo perseguida justamente por llevar sus ideas a elecciones. Y bueno, Ahora, entonces, doctor, ¿cómo puede eso ser que se produzca un apartamiento así a priori y por eso? Porque, digamos, aquí lo que nosotros tuvimos fueron denuncias, bueno, de mamás, por ejemplo, que sus hijos habían sido reprendidos porque tenían las uñas pintadas, etcétera. O sea, digamos, ¿cómo? O sea, ¿esas cosas se pusieron bueno, en exacto. debate o eso fue anécdota nomás? Es muy interesante su pregunta, porque la realidad es que lo que quedó en evidencia justamente es cómo utilizaron o hicieron uso de eso como para poder endilgarle algo directamente a Lucrecia, porque si bien no había, digamos, un vínculo directo entre una responsabilidad directa, podemos decir, desde Lucrecia del Pozo como directora, cuando ni siquiera conocía al niño, ni siquiera es que conocía al niño, Ajá. y eso se pudo saber a través de un montón de entrevistas, que todos eran dichos incluso las que sí tuvieron digamos, un contacto directo con el niño, que conocían la situación, la circunstancia y todo, a ellas no le realizaron ningún tipo solamente la entrevistaron y le endilgaron por ahí unas sanciones leves que podrían llegar a incurrir y que siguen investigar, pero tampoco se les aplicó. Pero digamos, a esas personas no se les endilgó nada con respecto a esta cuestión, pero a ellas sí fueron directamente a buscarla, o sea, quedó en evidencia que fueron directamente a buscarla a ella como directora, y en cuanto a ella ni siquiera lo conocía. Nosotros lo que hicimos es, primero hicimos los reclamos administrativos pertinentes, y después, bueno, en virtud a no tener una respuesta concreta y cierta por parte de ahí de la delegación regional, acudimos a la justicia, realizamos una medida cautelar autónoma, la cual el juez, la verdad que muy activo, o sea, se mostró muy por ahí interesado en toda esta cuestión que fuimos planteando, y por supuesto que pidió un informe y ellos presentaron todo la investigación presumarial que estaban realizando, y la verdad que lo único que hizo eso fue dejar en evidencia digamos, esto que le estaba diciendo, esta persecución, esta falta también de querer revisar bien por ahí las cuestiones administrativas, por el hecho de que Lucrecia había presentado un recurso jerárquico para que se envíe a la Dirección General de Cultura. Le habíamos presentado para que se remita, para que emita una opinión distinta, ya que los que habían resuelto son los mismos que le hicieron esto, y nunca se lo habían remitido. O sea, ¿cómo puede ser? Entonces esto iba a quedar, si no iba a la justicia, iba a quedar ahí dormido como para siempre. Entonces se desprendió eso, se desprendió que ellos, bueno, reconocieron un error que nunca habían enviado. Se hizo un sumario también en virtud
un sumario, una investigación, perdón, administrativa en virtud a lo que denunciamos con ella respecto a la persecución política. También tuvieron que declarar a las inspectoras y, bueno, personal que estuvo involucrado. Y, bueno, después, cuando esto se remite finalmente a la Dirección General de Cultura, ellos omiten una opinión que no comparten en absoluto lo que hicieron con Lucrecia del Pozo como directora con respecto a todas estas cuestiones. Así que, bueno, el viernes fuimos noticiados de que se tenía que presentar a notificarse. Bueno, el lunes se presentó y se notificó efectivamente de que fue restablecida. Ahora fue restablecida en uno de los colegios, ella estaba a cargo de 2, ahora tenemos que resolver con respecto al segundo, pero bueno, calculo que no tuvimos problemas, ya que en el segundo colegio fue donde, digamos, no hubo ningún tipo de inconveniente. Todas estas cuestiones se habían dado en el colegio en el que ya fue restituido en el día de la fecha. Ahora, doctor, permítame aprender un poco sobre todo esto porque, digamos, se genera una cantidad enorme de dudas respecto a que en este caso la justicia ofrece una acción reparadora, ¿sí?, para quien considera que injustamente fue apartada del cargo, ¿verdad? Es así. Sí, y le dice, mire, vuelva al mismo lugar donde estaba. Sí, lo que nosotros presentamos en la justicia es una medida cautelar en la cual, digamos, no iba a resolver la cuestión de fondo, sino que iba a permitir que la administración pública continúe con la investigación, que nosotros nunca dijimos que si ellos tienen que investigar, que investiguen. La etapa sumarial está en todo su derecho. El tema está en que ya haya una aplicación directa, digamos, de una forma de sancionar previamente el apartamiento de Lucrecia del Pozo de su cargo de directora de 2 colegios. Claro, pero ahí entonces, la justicia le dice... La medida que nosotros pedimos es justamente para suspender los efectos de ese relevo de funciones que le dicen ellos. Pero no es que la justicia le dice a partir de ahora, mire, usted va a volver a su cargo, la reponemos a su cargo porque ha sido injustamente removida, pero la justicia no le dice, mire, pero usted a partir de ahora tiene que cumplir con los postulados de no discriminar por género a ningún... No hubo ningún tipo de resolución de ese tipo. Hay información que me acabo de enterar igual minutos antes de que ustedes llamaran, que están propagando por ahí por los medios, que son mentiras. O sea, la justicia no emite, ni tampoco la Dirección General de Cultura emite, ni tampoco emitió ningún tipo de sanción. Claro. Por eso también es raro, o sea, no es raro, nosotros ya venimos viendo cómo se están manejando de manera arbitraria y que hay una conexión, una comunicación directa entre el municipio, que es también el que impulsó todo esto, con los medios de comunicación, pasando información falsa, por lo cual también vamos a tomar medidas. ¿Cómo que el municipio qué tipo de conexión ha tenido con esto? Surge justamente en las actuaciones administrativas que la madre del niño... que en cuestión de, digamos, de lo que pasó con el tema de las uñas, sí, se hizo presente en el colegio justamente con un funcionario de la Secretaría de Género, en la cual en la entrevista o sea, denota que hay una intervención directamente del Ejecutivo, que nada tenía que hacer ahí esta persona, incluso diciendo que él podía directamente también incluso dar instrucciones o dar las clases de educación sexual o las maneras que se tiene que dar todas las cuestiones de género. ¿Usted podría referir qué funcionario es el que se presentó? Sí. Bueno, él es de una sé que es de una secretaría, ahora no tengo los papeles. Nosotros tenemos una secretaría de políticas de género que conduce una mujer. Sí. Si me dice por ahí el nombre, yo lo puedo sacar. Realmente no tengo las actuaciones, me llamaron de sorpresa, realmente no tengo pero seguramente después nos lo podrá aportar, porque es la primera noticia que nosotros tenemos de que la Secretaría de Género intervino en esta situación. Nosotros hablamos con la mamá del chiquito en su momento cuando hizo la denuncia, pero nunca supimos que estaba acompañada por la Secretaría de Género. Bueno, eso es, y acompañada por un funcionario que nada tenía que hacer, si históricamente estaban buscando una reunión entre padres y directores, pero la realidad es que fue una forma también evidentemente, pareció una forma extorsiva también, y la cual apuntan directamente a Lucrecia, fueron a buscarla directamente a ella. Pero bueno, la cuestión es que ahora las informaciones, como siempre se iban dando a los medios de ahí de San Pedro,
nos enterábamos igual incluso de las resoluciones previo a que nosotros seamos notificados, o sea que evidentemente eso evidenciaba, digamos, que había una conexión directa. Y ahora también salieron a comunicar que a ella la sancionaron, que le advirtieron que iba a haber consecuencias peores. Todo eso es mentira, Por eso nosotros obviamente vamos a realizar acciones contra ese medio, porque la verdad está propagando mentiras y son calumnias que están afectando, digamos, de cierto modo a mi asistida. Entonces, por eso le digo, acá no hubo resolución. Sí. Reitero que, digamos, respecto. lo que usted nos está diciendo, o sea, quiero separar la información, sí, porque no quiero cometer ningún error en este sentido. No, está bien. La Secretaría de Género, o sea, intervino, nosotros tenemos por lo menos esto, con posterioridad, digamos, a la denuncia de esta mujer. Usted dice que el día que esta mujer va a la escuela fue acompañada por alguien. Fue acompañada por un funcionario, sí, exactamente. Eso pasó en su momento. Y ahora incluso sacaron un comunicado en el cual ni siquiera afirman falsedades, digamos, porque dicen que fue sancionada, y hubo sanciones igual de todos modos y volvió al cargo, y que además hubo advertencias por parte del Ministerio. Es mentira todo eso, no hubo ninguna advertencia, el Ministerio no compartió los criterios. Lo cierto es que tampoco hubo, que esa es la pregunta que me decía usted, no hubo una resolución judicial que diga todas esas criterios, pero tampoco hubo una resolución administrativa al respecto. La resolución administrativa es que no compartía los criterios que utilizaron los inspectores para realizar esa etapa PSUMAEP con los fines de emitir una sanción de ese tipo. Sí dijeron que estaba en todo su derecho, también nosotros no nos negamos que ellos, si quieren investigar cualquier cosa pueden investigar, pero acá había otra finalidad por la cual pretendían darle un castigo anticipado a Lucrecia, o a modo de ayornarla, digamos, a lo que ellos creen que debe ser, ¿no? Y que no vuelva a pasar, que una circunstancia así de ese tipo, digamos, con respecto a lo que ella se interesaba, que es la participación política de ella como directora, y que haya propuesto una ideología distinta a la que ellos pregonan. A ver, saquémosle los nombres como para entender, digamos, de qué estamos hablando, porque, digamos, en el mismo sentido yo podría decirle, mire, hace 20 años atrás nosotros denunciamos a un director abusador de una escuela y resulta que el sistema educativo entendió que estaba en condiciones de seguir dentro del sistema educativo, y la verdad es que uno lo ve como una aberración, ¿no? Porque la justicia dice una cosa y el sistema educativo dice otra. En el caso, o sea, ¿cuáles son los límites, digamos, en este caso? Porque hay una legislación que dice, bueno, todos los niños tienen que ser admitidos sin condición de género ni nada, sin ningún tipo de distinción, no tienen que ser hostigados por demás. Exacto. Esto es una obligación para cualquier persona que está dentro del sistema educativo. Exacto. Esto que pasó ahora, ¿hace que la directora deba reconsiderar su posición, o porque usted dice nunca conoció al niño y es la directora del establecimiento? No, nunca conoció al niño, o sea, en sentido de quién se trataba y qué es lo que había pasado como tal, porque ella nunca es que le impidió a él, ni por sus condiciones ni nada. Por eso hay que tener mucho cuidado acá, porque en realidad también lo que se desprende de las constancias es que no se le impidió a él y no se le hizo ningún tipo de discriminación ni bullying por el tema de, o sea, por parte por lo menos de la institución, por el hecho de que haya ido con el tema de las uñas pintadas, sino que se desprende que eso se le aplicaba a todos los chicos, tanto a las niñas y tanto a los niños, pero por una cuestión protocolar de la institución. No Ajá. Es que es algo que se le ¿Por aplicaba al niño qué una institución como una escuela le diría a alguien si puede ir o no con las uñas pintadas? Y la verdad es que, mire, si yo voy a esos, me meto en ese terreno, la verdad es que cuáles son los reglamentos, creo que debe haber un reglamento de vestimenta también, debe haber un reglamento de distintas cuestiones, y no están fundamentadas, digamos, en una cuestión discriminadora. Me parece que tiene que ver más que nada por una cuestión como toda institución. O sea, cada uno tiene no sé, en las privadas deben tener su uniforme, no pueden ir en determinado momento, con determinada vestimenta. Acá, bueno, pero acá tenemos una ley superior, o sea, hay legislación ya de sobra diciendo, mire, cada uno va como quiere.
Bueno, tampoco es tan así. O sea, como quiere, o sea, no va con droga a la escuela, por decir una cosa No, así. no, Pero... por eso mismo, tampoco es tan así. O sea, hay reglamentos, hay pautas para seguir y bueno, acá lo que se determinó, por lo menos yo digo que se determinó la constancia, es que se siguieron determinadas pautas que eran generales, no es que lo que yo le quiero decir que no es que se le aplicó, digamos, a él algo, digamos, una orden discriminadora porque él estaba, que dirigía directamente a él porque él estaba así, sino que era una cuestión general, pero tampoco hubo ningún problema porque tampoco con la directora, porque la directora no llegó tampoco a intervenir con esa cuestión, sino que hubo una profesora, una docente, que es la que tenía el vínculo directo con el chico, que justamente a ella tampoco le hicieron nada. Por eso le digo que están utilizando acá por ahí una situación que le pasó a un chico con una docente, pero en realidad la finalidad fue apuntar contra... Claro, o sea, acá lo que usted está diciendo es, acá el sistema educativo tiene que garantizar que se cumpla con toda la legislación de género y demás, sea Lucrecia del Pozo o sea quien sea la directora. ¿Es eso? Mire, o sea, si mi hijo va con las uñas pintadas, yo no quiero que ninguna, no me importa el nombre, que la directora le diga nada. Mire, la directora acá en este caso en concreto no le dijo nada al niño ni tomó intervención. O sea, lo único que ella, por lo menos también incluso de las constancias, es que fue por una cuestión, como le digo, general, de que nadie podía ir por una cuestión de reglamento interno de esa forma. Que nadie podía ir con las uñas pintadas, pero ¿dónde está escrito eso? Ni tanto, ni chicos ni chicas. Yo le digo lo que surge de las constancias y cómo que se acompañaron y de las entrevistas que se realizaron. Ahora, yo la verdad es que si me viene a preguntar cuáles son los reglamentos escolares, las ordenanzas, todo eso y allá más en San Pedro, yo la desconozco, no la sé que cada uno tiene su reglamento y se remitieron a esos reglamentos. Y las entrevistas todas dieron en ese sentido, tanto la vicedirectora, la docente, siempre fue, o sea, ni solamente los chicos, sino tampoco las chicas. O sea, evidentemente una especie de reglamento hay, pero lo interesante de esto es no ver si está bien o no la reglamentación, sino en este caso concreto ver si es realmente que se aplicó una discriminación contra el niño. ¿Se entiende? Sí, entiendo perfectamente y estoy tratando de apegarme lo máximo a, digamos, qué es lo que tiene que ver con lo judicial y qué es lo que tiene que ver con los protocolos del establecimiento. O sea, me estoy preguntando, no sé, mi sobrino no podría ir, o sea, mi sobrino se pinta las uñas, no podría ir a esa escuela. Yo creo que esas cuestiones tendrán que hablar con la institución, o sea, a mí no, porque ni tampoco es mi labor, ni soy funcionario ahí, ni del Ministerio de Educación, ni tampoco de San Pedro, ni legislador, nada. Así que lo que yo le puedo decir es, sí, soy patrocinante de Lucrecia del Pozo, en este caso, y en las constancias se pudo acreditar eso. O sea, que la justicia dijo, por el momento, vuelve a su cargo. Eso dijo la justicia. No lo dijo la justicia, lo dijo el Ministerio de Educación. Bien. ¿Sí? El Ministerio de Educación se presentó al expediente, porque le tuvimos que ver un informe donde presentaron todas las constancias de la etapa presumarial, en la cual se vieron un montón de irregularidades que daban, digamos, un poco de ilustración a todo esto que nosotros estuvimos denunciando. O sea que no es que la Dirección General de Escuelas y Educación no tiene una posición tomada con respecto a eso. O sea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde la Dirección General de Cultura y Educación, entendió que Lucrecia del Pozo debe volver a su cargo. Exactamente, a eso voy, exactamente. A eso, no, digo porque ahora va a empezar toda la disputa de que si es del gobierno, si no es del gobierno y demás, y si es ideológico o no es ideológico. O sea, ponemos las cosas, o sea, es la autoridad educativa la que lo decide. Claro, exactamente. Por eso yo trato de separar la cuestión y acá hubo una intervención de la justicia, sí, en la cual el Ministerio tuvo que tomar conocimiento y se pudo develar todas estas cuestiones que estuvimos conversando y bueno, y que hubo ciertas arbitrariedades en la cual el Ministerio, la Dirección General de Cultura y Educación no la compartió, por la cual emitió este dictamen o esta resolución que Lucrecia del Pozo debe volver. Y no compartía todo esto de lo que hicieron las inspectoras y toda en la etapa presumarial. ¿Y dispuso alguna sanción para las inspectoras? Si bien convalidó, obviamente, el tema de la etapa, también hay que decirlo, convalidó el tema de lo que es el inicio de una etapa presumarial y acá lo voy a ratificar, nosotros no nos opusimos nunca a eso, sino que se tomen medidas
segregativas o por ahí de relevo de funciones, como le dicen ellos, desde los cargos de directora a Lucrecia, previo a cualquier etapa sumariera o disposición o que se compruebe, digamos, lo que le estaban acusando. Qué debate, qué debate, Sí. qué gran debate que afrontamos respecto, digamos, de cuestiones que nunca imaginamos que iban a ser motivo de debate. Le preguntaba recién si había algún tipo de sanción sobre las autoridades educativas que tomaron esta decisión con respecto a Lucrecia. No, yo no fui notificado de nada de eso, la verdad es que no estoy al tanto, solamente nos notificaron de eso. Lo que sí le puedo decir, dar fe, es que sí se inició una investigación, el Ministerio sí inició una investigación por estas cuestiones de lo que le pasó a Lucrecia, eso sí puedo dar fe, y eso sí también fue notificado en la causa. O sea, lo que Sí, se sentó acá es un precedente de que por convicciones personales que uno tenga y haya podido expresar en el ámbito de una campaña, etcétera, etcétera, no implica que ese mismo pensamiento se aplique en la escuela. Sin embargo, aparentemente se aplica en la escuela. mire, si se aplica o no se aplica, la verdad es que eso no tampoco era tema de debate. Nosotros entendimos que hubo una situación en la cual hicieron uso de algo que pasó, si esté bien o esté mal, o esté en los reglamentos o no, eso no lo sé, yo no es mi terreno, no me voy a meter, Está pero bien. sí que se utilizó eso a los efectos de lograr sacar a Lucrecia de la dirección de 2 colegios, que tenía a su cargo desde hace mucho tiempo, con un desempeño, la verdad es que si uno también ve los legajos, más que destacable, y bueno, y de esa forma, exponiendo reales motivos por las cuales se las indagó, que eran cuestiones netamente partidarias y electorales, porque apuntaron netamente, digamos, a la cuestión de su elección y de sus propuestas en la... ¿no? en la época electoral. Entonces, la verdad es que no se deberían mezclar. Yo creo que el presidente sería desde ahí, más que nada, que la verdad es que no se deberían mezclarse las cuestiones cuando uno es candidato, porque tiene todo su derecho, y más una mujer, que cuánto le ha costado a las mujeres en este sentido tener una participación política, ahora que no pueda de esta forma manifestarlas en su campaña, con la debida licencia y con todo lo que pide la ley, y después tenga consecuencias que nunca tuvo, porque también en la realidad ella nunca tuvo un precedente, o sea, de nada, ella no tuvo sanciones de este tipo, o sea, no hubo ningún tipo de problema. Esto se da ahora también, y no es por simple casualidad, sino que se entendió que hubo directamente una intencionalidad desde ese lado. Bien. Doctor, ha sido muy amable con su tiempo. No teníamos esta nota pactada, pero le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. No, por favor, cualquier cosa a disposición, y gracias a ustedes también por informar todo, ¿no? Bien. Gracias. Que tenga buen día.